Buenas noches, mi nombre es Kelita Guerra, bibliotecóloga de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la 10ª sesión del programa de bibliotecología bajo modalidad virtual. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general, que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Catalina Zavala Barrios, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en formación magisterial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en dirección de proyectos y habilidades directivas por la Universidad del Pacífico. Cuenta con certificación oficial de los estudios de doctorado en sistemas de información y documentación de la Universidad de Zaragoza y diploma de estudios avanzados, con más de 25 años de experiencia profesional en gestión de la información. En los últimos años ha sido coordinadora del área de organización de la información en la Biblioteca de la Universidad del Pacífico y actualmente es directora de la Dirección de Gestión de las Colecciones en la Biblioteca Nacional del Perú. A continuación, damos la bienvenida a la bibliotecóloga Catalina Zavala, quien nos presentará la conferencia La nueva ley de depósito legal y su aplicación en la Biblioteca Nacional del Perú. Adelante, Katy. Buenas noches. Buenas noches, Kelita. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del programa de bibliotecología por haberme invitado a participar en esta sesión para poder compartir con ustedes un tema muy importante que es el depósito legal y su aplicación en la Biblioteca Nacional del Perú. Voy a compartir mi presentación para poder compartir con ustedes. Bien, como les decía, este es un tema muy importante, un tema que realmente es de compromiso de todas las bibliotecas, de todos los profesionales y de todos los ciudadanos en sí. ¿Por qué? Porque el depósito legal nos va a permitir que podamos preservar la memoria de un país para el futuro. Entonces, esta noche voy a compartir con ustedes algunos aspectos para poder comprender sobre esta importancia que les comento. El depósito legal, también algunos datos históricos del depósito legal, el control bibliográfico universal y el control bibliográfico nacional, que es donde se encuentra inmerso el depósito legal, para luego ya poder compartir con ustedes sobre el depósito legal en el Perú y los alcances que ofrece la nueva ley que ha sido aprobada casi hace 2 meses, la ley 31253. Finalmente, algunos retos y compromisos que tenemos a nivel de la Biblioteca Nacional. Entonces, el depósito legal es la obligación por ley de entregar a una agencia bibliográfica nacional las publicaciones editadas en un país. Y se denomina así que es una ley, porque a nivel de todo el mundo, excepto en los Países Bajos, que es una entrega voluntaria a la Biblioteca Nacional, en todos los demás tienen una ley en la cual se establece los mecanismos para poder cumplir con el depósito legal.
Tiene como misión entonces crear y preservar esa colección nacional del material publicado en sus diferentes formatos, porque en sus inicios de repente solo era colección impresa, pero luego con la evolución de la tecnología, las publicaciones se presentan en otros soportes y luego en otros formatos. El objetivo del depósito legal es acopiar, registrar, ¿no? O sea, no solamente es acopiar esas publicaciones, sino también registrarlas, poder sistematizarlas, preservar y poner a disposición ese patrimonio bibliográfico documental de una nación, a fin de garantizar la conservación de todas las publicaciones para ponerlas a disposición de los ciudadanos de hoy y de las próximas generaciones. Porque si hoy se logra acopiar esas publicaciones que están siendo editadas en el país, estas estarán conservadas por esta agencia bibliográfica para que después puedan ser consultadas, ¿no? Y por ejemplo, ahora un investigador que consulta una publicación del siglo pasado es porque esa publicación se ha copiado por una biblioteca y se ha también conservado de tal manera que se pueda poner a disposición del ciudadano. Algunos datos históricos del depósito legal, es decir, ¿dónde nace el depósito legal, ¿no? ¿Cómo surge esto? El primer indicio del depósito legal se da en 1537, cuando Francisco I, rey de Francia, promulgó la ordenanza de Montpellier. Este decreto lo que implicaba era de que no se podía vender ningún libro que antes no haya sido depositado una copia en su castillo. Pero luego esto fue abolido durante la Revolución Francesa por el principio de libertad, ¿no? Y luego fue restablecido en 1793, pero como parte de los derechos de autor. Otro país que también estableció un sistema del depósito legal fue Bélgica, en 1594. Este sistema también, tras la firma del Convenio de Berna, que fue el primer tratado internacional sobre derecho de autor, fue abolido y restablecido después de muchísimos años, en 1966, como propiamente depósito legal para Bélgica. Durante los años de 1600, son realmente diversos países que establecen el depósito legal. Por ejemplo, Gran Bretaña, en 1610, Sir Thomas Budleigh firmó un acuerdo con Stationers Company, a través del cual establecía que la biblioteca de la Universidad de Oxford debería recibir los ejemplares gratuitamente para poder conservarlos, ¿no? Luego ya en 1662, ese acuerdo que se estableció se convirtió en una ley por la cual era una obligación entregar todas las publicaciones a la Universidad de Oxford. En 1624 también Fernando II, el emperador de Alemania, dispuso que todo libro publicado debía ser entregado a la biblioteca de su corte. Y así otros países más, como Suecia, por ejemplo, en 1661, estableció su depósito legal, Dinamarca en 1697 y Finlandia desde 1702. Ya a finales casi de los años de 1700, Estados Unidos introdujo el depósito legal, pero dentro de la ley de derecho de autor. Entonces, el depósito legal nace en Europa y luego fue siendo implementado por otras bibliotecas, tanto de Asia, por ejemplo, China, Japón, o en África, Sudáfrica fue la que estableció en los primeros tiempos el depósito legal. Pero el depósito legal, claro, nace precisamente con ese objetivo de acopiar y conservar todo material publicado. Pero también
Luego, lo que se estableció fue como vigilar, o sea, también se utilizó el depósito legal para poder vigilar y controlar el material que era publicado. Si bien ya la iglesia, ¿no?, en los inicios de la imprenta, también controlaba eso, después también el depósito legal es utilizado bajo este objetivo, ¿no? Por ejemplo, en Francia, Napoleón estableció que todas las publicaciones debían ser también entregadas, uno, al Ministerio de la Policía. Y luego Finlandia también, ya en los años de 1900, estableció que se debía entregar un ejemplar al Ministerio de Justicia. Y así luego esos objetivos, también ya con IFLA y con la UNESCO, se estableció que todas esas publicaciones debían ser finalmente compiladas y publicadas en una bibliografía nacional, para que luego eso esté disponible, ¿no?, esos fondos estén disponibles con fines de investigación. Por eso es que mayormente las bibliotecas nacionales cumplen ese servicio, ¿no?, en el sentido de que tienen una colección que es acopiada y que va a servir para que todos los investigadores puedan tener a su alcance todas las publicaciones que se conservan dentro de sus fondos bibliográficos. El control bibliográfico universal es un aspecto que fue considerado por IFLA, cuyos alcances principales fue el reconocimiento de que cada país es el indicado para identificar y registrar las publicaciones de sus autores nacionales. Es decir, todos los países debían registrar esas publicaciones y también poder tener el registro de sus autores, ¿no? Entonces, no hay otra institución que realmente pueda encargarse de eso, y por eso es que lo asumen las bibliotecas nacionales o las que hacen de Agencia Bibliográfica Nacional, para poder acopiar y registrar todas esas publicaciones que son producidas por una determinada nación. También dentro del control bibliográfico universal está la aceptación por todos los países de las normas internacionales para elaborar los registros bibliográficos. Esto a fin de que todas las bibliotecas y esos registros que se elaboran de las publicaciones que se reciban puedan ser entendidas por todos. Por eso es que se usan esas normas, ¿no?, esos principios, esos alcances, para que todos podamos registrar de una misma manera las publicaciones. Y eso lo vemos con la aplicación de nuestras normas que luego utilizamos, por ejemplo, para hacer la catalogación, ¿no? Entonces, seguimos unas normas internacionales, unos estándares establecidos, a través del cual nos va a señalar cómo debemos registrar tales publicaciones. Por ejemplo, si es de un congreso, ¿no?, si es de un evento, cómo debe ser el punto de acceso para esa publicación. Entonces, todos manejamos eso de tal manera que los registros puedan ser comprendidos por todos. Y ese control bibliográfico universal, que es de alcance para todas las bibliotecas, va con el control bibliográfico nacional, es decir, el conjunto de actividades destinadas a descubrir, identificar y registrar todas las publicaciones que se producen en un país, con el fin de crear la colección nacional de bibliotecas y archivos para dar respuesta a las necesidades de información del país y contribuir al desarrollo de una infraestructura integrada de bibliotecas, archivos e información. Es decir, en el contexto del control bibliográfico universal, en cada país se ejerce el control bibliográfico nacional. Es decir, para poder, ¿no?, nosotros hacer ese trabajo de acopio, de sistematización y de poner a disposición de los usuarios nuestras colecciones. Esto está sustentado en los alcances que da IFLA sobre el control bibliográfico nacional.
Entrando ya un poco a lo que es el depósito legal en el Perú, ¿no? Podemos ver ahí que ese control bibliográfico nacional tiene 4 aspectos, ¿no? La Agencia Bibliográfica Nacional, es decir, qué biblioteca se va a hacer cargo del control bibliográfico nacional. En nuestro país es la Biblioteca Nacional del Perú. En otros sitios, por ejemplo en Estados Unidos, es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Que nosotros, los bibliotecólogos, muchas veces consultamos de ellos. Entonces, ellos son del Congreso, pero hacen y cumplen una función de Agencia Bibliográfica Nacional. Luego, el otro aspecto que se considera como un instrumento es el depósito legal. Y es por eso que les decía que ahí ya se incluye el depósito legal, que va a ser el instrumento, ¿no? Un elemento esencial que va a permitir acopiar todas las publicaciones de un determinado país. Entonces, con ese instrumento es que las bibliotecas nacionales o las que hacen el rol de agencia bibliográfica pueden acopiar todas las publicaciones que son producidas por una determinada nación. Pero como les decía, no solamente es el sentido de poder acopiar, ¿no? O sea, no solamente nos vamos a encargar de acopiar las diversas publicaciones, sino que esas tienen que pasar por una organización y sistematización de las colecciones. Es decir, de poder organizarlas aplicando los estándares que les mencionaba, ¿no? En el control bibliográfico universal, ese alcance que nos dan, que hay que utilizar estándares establecidos, es decir, para que toda la descripción de los registros estén normalizados y podamos compartirlos, ¿no? Entonces, por eso es que también en los años 60 surge el formato MARC, por ejemplo, para poder intercambiar los registros. Entonces, no solamente hacemos una descripción, ¿no? Que antes se hacía en unas fichas, y ahora que hacemos en un registro ya automatizado, pero lo hacemos cumpliendo los estándares y también ese formato que nos permite a nosotros intercambiar nuestros registros. Por ejemplo, con la aplicación del protocolo Z3950, podemos nosotros copiar los registros o también las otras bibliotecas que tienen un sistema de gestión ya de aplicación en sus bibliotecas, como por ejemplo el POA, ¿no? Ya podrían descargar los registros bibliográficos que han sido trabajados, en este caso, por la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, ¿pero por qué logramos eso? Porque estamos aplicando una estandarización, ¿no? Tanto para describir como también un formato establecido que nos permite que todos manejemos de manera uniforme, por ejemplo, el campo del autor, el campo del título. Entonces, la comunicación tecnológica también es factible por ese medio. Y finalmente, claro, después de haber organizado y sistematizado, el resultado de ese control bibliográfico nacional, como lo indica y lo señala IFLA también, es que eso se debe plasmar y sacar una publicación que es la bibliografía nacional, ¿no? Entonces, la bibliografía nacional es un producto del depósito legal de los registros que ya están trabajados y que nosotros ponemos a disposición de los investigadores para poder consultar la bibliografía o también para poder sacar datos sobre la producción editorial de un determinado país. Entonces, como legislación sobre el depósito legal ya en el Perú, surge cuando se crea la Biblioteca Nacional y al año siguiente, el 8 de febrero, sale un decreto y en el punto 6 señala que los impresores de esta capital pasarán 2 colecciones de todos los papeles públicos y demás impresos que se hayan dado a la luz desde el día en que se proclamó la independencia.
y en lo sucesivo quedan obligados a mandar igualmente a la biblioteca 2 copias de cuanto imprimieron, ¿no? Entonces, este es el primer dispositivo legal a través del cual ya los impresores están obligados a enviar todo lo que pueden imprimir para poder conservarlo en la biblioteca. Y así luego se ha ido incluyendo dentro de algunos otros decretos, por ejemplo, el decreto de la Organización de la Biblioteca Nacional o el reglamento de imprenta, ¿no? que salieron publicados. Luego, en el siglo XX, ya contamos con otras normas también vinculadas al depósito legal, como la ley de imprenta o también lo que es la ley de la libertad de prensa, ¿no? Que de alguna manera vinculan esa disposición con lo que es el depósito legal. En 1972 se establece también que todos los editores, ¿no?, de todo impreso en el país deberán remitir 4 copias a la Biblioteca Nacional. Y así las otras leyes, como la de 1985, la 24182, también señala ya algunas otras precisiones para que puedan ser entregados los ejemplares a la Biblioteca Nacional. Luego la de 1991 y la de 1997, la 26905, que fue la que ha durado hasta hace 2 meses que ha salido la nueva ley. Entonces, esta ley de depósito legal de 1997 es la que luego en el 2004, 2007 y 2016 tuvo algunas modificaciones para poder ajustar un poco algunos alcances que no estaban considerados propiamente en la ley de 1997 y que eran necesarios para poder, ¿no?, hacer una mejor gestión. Como les dije ya, el 7 de julio de este año ha salido esta nueva ley, ¿no?, la última, que regula el depósito legal de manera más amplia, considerando los diferentes soportes y formatos de las publicaciones, sobre todo las publicaciones digitales. Entonces, la ley, ¿no?, esta nueva ley, como les comentaba, bueno, se estableció porque la ley de 1997 presentaba algunos vacíos, principalmente el tema de las publicaciones digitales, ¿no? En esos años, bueno, no había un desarrollo todavía muy amplio en el país sobre la publicación de estos nuevos libros digitales o el desarrollo de repente de los sitios web. Entonces, no estaba incluido en esta ley ese alcance para poder acopiar. Solo de manera general se había establecido los materiales especiales y dentro de ello decía y otros soportes de información, ¿no? Entonces, por eso, frente a eso, es que en la Dirección de Gestión de Colecciones se conformó un equipo de profesionales quienes trabajaron para proponer una nueva ley de depósito legal, el cual fue revisado también y coordinado con otras oficinas dentro de la biblioteca y luego con otras instituciones externas para poder establecer una nueva propuesta. Esa propuesta ya final, el año pasado, en 2020, fue revisada con los miembros del sector editorial, es decir, con los miembros de la Cámara Peruana del Libro e editores independientes del Perú, ¿no?, para poder revisar y ver. Se revisaron algunos artículos, sobre todo el de cómo se iba a copiar, cómo se iba a preservar, cómo se iba a difundir esas publicaciones digitales, porque ustedes saben que a partir de, bueno, sobre todo en el contexto que vivimos el año pasado, pues las editoriales hicieron un cambio en el sentido de la publicación para poder orientarse más a publicaciones digitales
que era la forma de poder ¿no? acceder de los ciudadanos a una consulta frente a las bibliotecas que estaban cerradas, a las librerías también. Entonces, revisamos esos alcances para no transgredir también algunos aspectos que son propios de los derechos que pueden tener los que producen o editan estas publicaciones. También se revisó con la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, y a su vez, a nivel de la jefatura institucional, se hicieron algunas reuniones ya en el Congreso de la República del Perú con la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para poder revisar algunos alcances de este proyecto de ley. El 6 de mayo de este año, en debate del Pleno del Congreso, se aprobó el nuevo marco normativo de la Ley de Depósito Legal. Y finalmente, después de 2 meses, menos, ¿no? El 7 de julio de 2021, por insistencia del Congreso, se publica la Ley 31253, es decir, la ley que regula el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú como instrumento para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital nacional. O sea, ya explícitamente ahí se incluye todo lo relacionado a las publicaciones digitales. Dentro de los principales alcances que podemos mencionar de esta nueva ley es, por ejemplo, que regula la obligación del depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Es decir, nos da los alcances, el marco por el cual la Biblioteca Nacional va a gestionar este dispositivo, ¿no? También establece los procedimientos para su cumplimiento en el territorio nacional. Es decir, esta ley tiene ese alcance para poder acopiar todas las publicaciones que se dan en nuestro territorio. Actualiza y moderniza el marco normativo del depósito legal. Como les he comentado, ¿no? Teníamos una ley de 1997 que luego se han publicado algunos otros cambios. Entonces, ya no tenía una sola unidad, sino que habían diferentes marcos normativos sobre esa ley, ¿no? Entonces, con esta ya tiene todo en su conjunto y es la única ley a partir del cual hay que trabajar los otros documentos normativos. También amplía el plazo para la entrega de las publicaciones de 30 días a 90 días hábiles. Esto también considerando algunos casos que ya se habían considerado dentro de la gestión del depósito legal. Y todo esto también va enmarcado a los alcances internacionales que se dan sobre la ley de depósito legal, ¿no? Si toda ley de depósito legal tiene que marcar ese plazo. Entonces, ese plazo varía también entre los países. Es decir, algunos tienen, por ejemplo, solo 7 días, otros son 15, otros son más, de repente son hasta 6 meses que tienen el plazo. Entonces, eso lo marca cada país. Y como les digo, en este caso de Perú, la Biblioteca Nacional, de acuerdo a cómo se ha ido gestionando y a toda la casuística que se ha tenido, es que se ha ampliado de 30 días a 90 días hábiles para que puedan entregar las publicaciones a la Biblioteca Nacional. También sobre la expedición de la constancia de depósito legal, esta ahora se realiza de manera electrónica, con firma digital y en un plazo máximo de 20 días. Es decir, una vez que la editorial entrega su publicación, la biblioteca tiene 20 días hábiles para poder emitir la constancia de depósito legal, ¿no? Que va finalmente a certificar el cumplimiento de la ley de depósito legal por parte de los editores. Asimismo, se establece que la obtención, la referida constancia, es el único documento para poder obtener algún beneficio tributario
a su favor y o participar en procedimientos de selección con el Estado, ¿no? Entonces, por un lado, pueden tener beneficios a través de lo que indica la ley 31053, que es la ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, a través del cual se da beneficios en lo que es el registro de proyecto editorial y la exoneración de los impuestos, ¿no? También si, por ejemplo, la Biblioteca Nacional va a adquirir algún libro, este libro, ¿no? O estas publicaciones tienen que haber ya cumplido con el depósito legal. Entonces es una forma también de llevar un control y que realmente podamos lograr el objetivo del depósito legal, ¿no? Es decir, que la Biblioteca Nacional pueda preservar esas publicaciones para el futuro. ¿Quiénes son los obligados que deben cumplir con esta ley, ¿no? O sea, es el autor, es el editor, la imprenta, ¿quién debe entregar esas publicaciones? Entonces, pueden ser personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. Y respecto, ¿no?, a las publicaciones en cualquier soporte, son las editoriales y las entidades del Estado. Es decir, es la editorial, no es la imprenta, no es el autor, ¿no?, sino es la editorial quien tiene que entregar esas publicaciones. También para todo lo que son las publicaciones multimedia, audiovisuales y fonográficas, la responsabilidad la tienen los productores o fabricantes de estas publicaciones. Luego también sobre los sitios web, los productores de contenidos o los titulares de los derechos de dominio de red, ellos son los llamados a cumplir con el depósito legal. Sobre los programas de radio, programas radiales y televisivos, también son los organismos de radiodifusión quienes están en la obligación de entregar estos programas para poder preservarlos en la Biblioteca Nacional. Y solo el autor es el responsable, o sea, es el obligado a cumplir cuando asume la edición de su propia publicación. Es decir, cuando se convierte en un autor-editor. Entonces, solo en esos casos puede cumplir, ¿no? Pero si no, es la editorial la que tiene que cumplir. Eso, por ejemplo, se ha ido también modificando, porque en leyes anteriores, por ejemplo, decía, ¿no? Están obligados los editores, impresores y autores. Entonces, al final, habían doble entrega de esas publicaciones y luego venía la editorial y decía, no, ya lo ha entregado la imprenta, necesito que me devuelvan. Entonces, por eso, para poder marcar eso, es que solo se indica que son las editoriales las que deben cumplir, pero no exime de que los autores, ¿no?, sobre todo los que producen los contenidos intelectuales o artísticos, tengan ese compromiso, ¿no?, con la editorial de preguntar, o sea, se cumplió, ya se entregó a la biblioteca, porque vamos a ver también al final que también hay ventajas de poder cumplir con el depósito legal, no solo para la institución, sino para los que crean esa publicación, ¿no?, o para los que lo editan. Entonces, ¿cuáles son las publicaciones que deben entregarse como depósito legal? Primero tiene que ser todo aquello que ya está publicado, es decir, no los que son, no los que están en prepublicación, no, sino ya es un material publicado. Y están considerados, por ejemplo, los libros, luego dentro de ese mismo rubro, los libros electrónicos o libro digital o ebooks, ¿no?, los folletos, las partituras, los diarios, es decir, todas las publicaciones seriadas, pues son los anuarios, boletines, revistas, etcétera, todo lo que está impreso en papel y o grabado fijo, en distintos formatos y soporte, los materiales especiales también, como son los afiches, ¿no?, las láminas, mapas, planos, etcétera. Y también, en este caso, están consideradas las nuevas ediciones o las reediciones que contengan distintas versiones o variantes de algún tipo en soporte y o contenido.
¿no? Por ejemplo, ya, bueno, vamos a ver en la siguiente que no están consideradas las reimpresiones, ¿no? Sino acá las nuevas ediciones, es decir, la primera edición, luego la segunda, la tercera, es decir, todas aquellas ediciones que tengan un cambio de contenido, ¿no?, en relación a una edición anterior. Esas son las que están consideradas para poder entregarse como depósito legal. Luego las publicaciones electrónicas en línea, es decir, aquellas publicaciones que son de acceso libre o restringido, ¿no?, independientemente del dominio de red que albergue la publicación. Se puede ser tipo visual, sonoro, audiovisual, multimedia digital. Es decir, se debe incluir, ¿no?, dentro del depósito legal, por ejemplo, los sitios web. Los sitios web también forman parte de las publicaciones electrónicas en línea. Ustedes pueden observar aquí que tenemos un cuadro, por ejemplo, del acopio de las publicaciones electrónicas en línea y los libros electrónicos, ¿no? Si ustedes observan ahí, podemos ver, por ejemplo, el avance de este tipo de publicaciones en los últimos años. Es decir, del 2018 al 2020, pero claro, el 2020 se ha duplicado por el contexto que estábamos en relación a la emergencia sanitaria, ¿no?, a la pandemia, lo que les decía hace un momento, es decir, las editoriales migraron de una versión impresa a una versión digital. Entonces, considerando todo este desarrollo, es importante que se considere el acopio de este tipo de publicaciones. ¿Por qué? Porque estas publicaciones ya nacen en ese formato digital, es decir, no es que hayan primero sido publicaciones impresas y luego se convierten en digital, no, estas solamente son digitales, por lo tanto, si no las preservamos, son memoria del país que realmente va en pérdida, ¿no? Es decir, no vamos a tener después para poder ofrecerla a los investigadores, a los que consulten sobre esas publicaciones. Y siendo digitales, la pérdida, o sea, el riesgo de pérdida es aún mayor. ¿Por qué? Porque es más fácil eliminar un archivo, ¿no?, que tener una versión impresa, que de alguna manera se preserva mejor a través de los tiempos. Por ello es que a partir del año 2020, ¿no?, frente a ese desarrollo de publicaciones digitales, la Biblioteca Nacional hizo una modificación y otro alcance a través de una resolución jefatural, ¿no?, que se sacó el 14 de agosto, mediante el cual se emite una directiva y se incluye las disposiciones para el cumplimiento del depósito legal y la expedición del certificado en la Biblioteca Nacional, pero se incluyen las publicaciones en otros formatos y soportes, las publicaciones digitales. Entonces, desde esa fecha ya la Biblioteca Nacional ha recibido 2.514 reservas en número de depósito legal y se han entregado, ¿no?, 542 libros digitales. Para ello, ¿no?, para ello se ha desarrollado un sistema de trazabilidad del material bibliográfico documental, es decir, desde su preregistro hasta su procesamiento y derivación de las publicaciones entre los diferentes equipos de trabajo y direcciones. Y todo esto, ¿por qué? Porque, como les digo, o sea, hay que darle seguridad a los editores para que puedan entregar sus publicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no, o sea, puede decir, bueno, sí, yo lo entrego, pero ¿quién me asegura a mí que después nadie lo vaya a copiar y por ahí vaya, ¿no?, a salir mi publicación que está en venta? Entonces, hay que establecer también esos desarrollos tecnológicos que nos permitan que exactamente, ¿no?, pueda, distribuirse internamente y ponerla a disposición de los usuarios, pero siempre respetando los derechos de autor. Entonces, este sistema, bueno, incluye las publicaciones
digitales para su registro, su procesamiento, y estamos en desarrollo de lo que vendría a ser el repositorio final para preservar y para poder ser ¿no? el punto final de consulta para los usuarios. Porque dentro de las publicaciones digitales, ustedes deben saber que hay publicaciones digitales que son de acceso abierto y hay publicaciones digitales que son de acceso cerrado, es decir, aquellos que están a la venta y que uno, para poder consultar, tiene que pagar, ¿no? Entonces, en este caso, como va a estar disponible, o sea, va a ser entregado a la Biblioteca Nacional por el depósito legal, estará disponible, pero solo dentro de la biblioteca, ¿no? Y de sus estaciones de bibliotecas, pero protegiendo, como les digo, todos los derechos de autor y también el derecho de no ser copiado, ¿no? Esa publicación. Entonces, otro punto que señala esta ley son aquellas publicaciones que no están afectas al depósito legal, publicaciones que no se deben entregar a la Biblioteca Nacional, ¿no? Que son las de circulación interna, las de interés personal, es decir, que no son de público, ¿no? O sea, que se haya, como les decía hace un momento, publicado, ¿no? Entonces, tampoco están considerados los manuales de operación de productos similares, por ejemplo, un manual de, no sé, de cuando uno compra un televisor, un equipo, ¿no? Esos tampoco están considerados. Tampoco los catálogos de ventas o productos, las láminas escolares, ¿no? Agendas sin contenido informativo, solo las agendas con los días, ¿no? Entonces, esos no están considerados. Tampoco los materiales propagandísticos, de calendarios o volantes, los objetos tridimensionales que vienen junto a alguna publicación que no sea indispensable para su uso de esa publicación, y las reimpresiones, ¿no? Esto, por ejemplo, es un cambio que sí deben tenerlo en cuenta, las reimpresiones de una misma edición. O sea, con la ley anterior sí podían entregar a la Biblioteca Nacional todas las reimpresiones. Las reimpresiones, recuerden ustedes que es, o sea, solamente es como la misma obra, ¿no? Sino con nuevas tiradas, ¿no? Con nuevas tiradas de la imprenta. Entonces podían sacar 1000 ejemplares en la primera impresión y luego volvían a reimprimir la obra porque tenía mayor demanda. Entonces sacaban una nueva reimpresión. Entonces esas, como no tienen un cambio de su contenido, no están afectas al depósito legal. Tampoco están los documentos elaborados artesanalmente o impresos en computadora personal, como las tesis y documentos similares. Y por supuesto, bueno, los correos electrónicos, correspondencias personales o archivos, es decir, todas cuestiones que sean internas no están consideradas, ¿no? ¿Qué cantidad de ejemplares se debe entregar? Eso también con los años ha cambiado, ¿no? Recuerdo que en una ley se entregaba 6 ejemplares de los libros, luego se han entregado 4, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de la ley 31253, son 4 ejemplares de cada libro, folleto y similares, para el caso de publicaciones de baja demanda con tiraje menor a 50 ejemplares, se podrán entregar 4 ejemplares con una versión digital de esa publicación en su versión final. En el caso de los libros digitales, bueno, es solamente la versión final del libro, el archivo. En el caso de publicaciones periódicas y materiales especiales, 3 ejemplares. Luego, bueno, en los programas de televisión y radio, un solo archivo, ¿no? Siempre que tenga un carácter informativo y de opinión o contenido cultural, científico, histórico, cívico, patriótico, geográfico, educativo, ¿no? Una copia de la publicación electrónica en el formato que se ha puesto a disposición del público, también para el caso de las publicaciones electrónicas, que aplica tanto para el sector público como para el sector privado. También se ha considerado incluir algunos datos obligatorios que se deben exhibir en las publicaciones. Es decir, además del título, el número de edición, el nombre del autor, que sí o sí tienen que estar, ¿no? También debe incluirse la razón social, el domicilio legal del editor, el
caso corresponda, del impresor, el mes y año de edición, que es el que va a marcar el plazo para que puedan entregar la publicación a la Biblioteca Nacional, el tiraje y el número de registro del depósito legal asignado por la Biblioteca Nacional, porque esa se da antes de que salga publicado, ¿no? Es el registro preliminar que lo solicita para poder incluirlo dentro de los datos de la publicación. Bueno, no todas las publicaciones afectas al depósito legal van a tener esto. Por ejemplo, un libro digital no tendrá la razón social del impresor ni tampoco el tiraje, ¿no? Entonces, todos estos datos se van a ir condicionando de acuerdo al tipo de publicación. También señala claramente sobre el Registro Nacional de Depósito Legal y Repositorio Nacional de Depósito Legal de Publicaciones Digitales. Es decir, por un lado, la biblioteca continúa con la administración de ese Registro Nacional de Depósito Legal. Entonces, ¿para qué? Para poder controlar el cumplimiento. ¿Sí? O sea, si yo voy a publicar un libro, voy a solicitar preliminar, o sea, voy a solicitar un número de depósito legal y luego, cuando ya lo haya publicado, tengo que entregarlo. Entonces, toda esa gestión se hace a través del Registro Nacional de Depósito Legal. También este registro permite elaborar estadísticas sobre la producción editorial peruana. El otro aspecto que está considerado es el Repositorio Nacional de Depósito Legal de Publicaciones Electrónicas en línea, ¿no? Para poder almacenar y conservar las publicaciones electrónicas en línea peruanas para su difusión solo en los terminales informáticos disponibles de la Biblioteca Nacional y sus sedes, salvaguardando los derechos de autor y normas complementarias, que es lo que les he ido comentando, ¿no? En el transcurso de algunas diapositivas, de tener en cuenta eso, ¿no? De ser respetuosos de los derechos de autor de estas publicaciones que vienen en formato digital. El rol de la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, que está marcado en la ley cuáles deben ser esos roles que debe cumplir la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, por ejemplo, recopilar, almacenar y conservar las publicaciones del patrimonio bibliográfico, ¿no? Ya sea impreso, electrónico, digital, audiovisual, etcétera, ¿no? A fin de poder, como les decía, conservarlo, preservarlo, difundirlo, ¿no? Porque tampoco no es solamente el hecho de acopiar, conservarlo y preservarlo bonito bajo los siete llaves, ¿no? Sino también difundirlo y ponerlo a disposición de los ciudadanos y preservarlos para las generaciones futuras. Administrar el registro nacional, que les acabo de mencionar, también liderar los procesos operativos desconcentrados de acopio y recopilación de las obras y materiales objeto del depósito legal. Y este es un punto y una tarea nueva que debe cumplir la biblioteca en el sentido de la desconcentración del depósito legal, es decir, a nivel de todo el país, ¿no? Buscar la forma de poder acopiar y trabajar de manera coordinada con los centros coordinadores regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas, con las direcciones desconcentradas de cultura, del Ministerio de Cultura, o con alguna otra entidad, institución o representante que la Biblioteca Nacional acredite para esos fines, ¿no? Entonces, esta es una tarea nueva, una tarea ardua, porque no es tan simple como uno puede pensarlo, porque hay que ver aspectos operativos, aspectos tecnológicos, aspectos de logística, ¿no? Para ver plazos y todo que se cumpla. Entonces, hay que hacer un trabajo de manera coordinada con las otras bibliotecas para poder acopiar todas esas publicaciones. Porque de acuerdo a los datos estadísticos que ustedes pueden observar, si bien Lima tiene la mayor cantidad de publicaciones, dentro de nuestro país también tenemos otras ciudades, otros departamentos que presentan un desarrollo del sector editorial, es decir, publican, ¿no? Publican libros, publicaciones periódicas o materiales especiales, por ejemplo, Arequipa, Junín, Puno, La Libertad, ¿no? Y así sucesivamente hay publicaciones en nuestro país. Entonces, hay que ver esa forma de poder acopiar todas estas publicaciones, dándole facilidades a los administrados, ¿no? Es decir, no
que tengan que enviar a Lima, sino que en su misma zona puedan tener un centro que pueda cumplir esa función. Bueno, ahí vemos las diferentes también ¿no? departamentos con los material bibliográfico que produce y que nosotros lo tenemos acopiado, ¿no? El otro punto es también publicar anualmente la bibliografía peruana. Y es lo que les decía, que es un componente del control bibliográfico nacional, ¿no? Entonces, la bibliografía nacional también lo que va a representar es el conjunto de registros que están autorizados y completos de la producción nacional. Es decir, todo lo que ha producido el sector editorial, una vez ya sistematizado, eso se va a publicar en una bibliografía nacional, en este caso la bibliografía peruana. Entonces, lo que se espera es que esta bibliografía se publique anualmente, ¿no? Que no tengamos deudas. Entonces, estamos poniéndonos al día, esperamos poder cerrar esa brecha para poder tener todas las bibliografías de los diferentes años publicados, ¿no? Y ahí también una importancia que hay que darle es a esa bibliografía nacional, pero sin dejar de lado también la bibliografía local y regional, como una memoria colectiva de estas zonas, ¿no? Es decir, las bibliotecas públicas o las bibliotecas regionales pueden hacer una bibliografía de su región, porque son los que tienen un mayor acercamiento a esas publicaciones, son las colecciones de identidad de esa zona, ¿no? Ahí tienen de cerca a los autores, a sus creadores, o sea, de esas publicaciones. Entonces, bueno, también vamos a trabajar de manera cooperativa con estas otras bibliotecas que vayan a tener probablemente la gestión del depósito legal para poder ver y desarrollar otros tipos de bibliografías. Otro aspecto es la distribución de ejemplares. Es decir, la Biblioteca Nacional no se va a quedar con los 4 ejemplares solo en el repositorio de la Biblioteca Nacional, sino que también los otros ejemplares van a permitir ponerlos en otras bibliotecas a fin de que puedan ser consultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de los libros, que son 4 ejemplares, 2 se quedan en la Biblioteca Nacional, siempre uno como si fuera un intangible, siempre se ha tratado de considerar, ¿no? Y el segundo ejemplar que se pone a disposición de los investigadores, pero además, como son 4 ejemplares, el tercero será destinado para la Gran Biblioteca Pública de Lima y el cuarto para la Biblioteca Pública, de acuerdo al nivel adecuado de implementación o necesidad del lugar donde se imprimió, ¿no? Entonces, eso también es una coordinación que hay que realizar con las diferentes bibliotecas del país para que puedan tener ese cuarto ejemplar dentro de sus bibliotecas y, como les decía, bueno, formar con ellos esa colección de su zona, ¿no? Luego, bueno, de las publicaciones periódicas y materiales especiales, 2 conserva la Biblioteca Nacional y 1 se va a derivar para la Gran Biblioteca Pública de Lima, que tiene un usuario, no necesariamente de repente un usuario que cumple, ¿no? O sea, que está haciendo alguna investigación con fondo antiguo, etcétera, sino también los jóvenes que atienden en esta biblioteca, ¿no? Que son los que están formándose, que están haciendo otro tipo de servicio más público. También, bueno, en relación a las otras publicaciones electrónicas en línea, los libros digitales, etcétera, bueno, eso es como son un solo archivo, ya hemos mencionado, que se van a consultar dentro de la Biblioteca Nacional y en sus otras sedes, ¿no? Siempre considerando el Decreto Legislativo 822, que es la Ley sobre el Derecho de Autor y las normas complementarias, ¿no? Sin perjudicar, como dice ahí, sin perjudicar la explotación comercial que de ello hagan sus propios editores, ¿no? Productores de sus publicaciones. Bueno, para obtener el número de registro de depósito legal, nosotros tenemos un sistema que se ofrece en línea, ¿no? Y se puede obtener
y ahí el número de registro, si desde cualquier parte del país pueden hacer su solicitud de inscripción al depósito legal, completando un formulario, y luego pueden obtener una constancia, ¿no? Antes era un certificado provisional, y luego cuando ya entregan la publicación final, la que ya ha salido publicado, pueden tener la constancia de depósito legal. Otros aspectos que también se consideran en esta nueva ley, bueno, es la reducción de la cuantía mínima y máxima de la multa. Es decir, en el caso de Perú, sí se aplica sanciones por incumplimiento del depósito legal. Se han establecido ahí unas medidas que no sean, pues, no tan exageradas, es decir, que puedan estar dentro de lo que podría ser una sanción económica en el sentido del incumplimiento. También se ha declarado una amnistía administrativa en favor de todos los administrados que con anterioridad a la publicación de la ley tengan pendiente el pago de multas o hayan sido notificados con el inicio de un proceso administrativo. Va a tener un plazo de 1 año, y también están considerados todos aquellos que han solicitado una reserva de número de depósito legal, pero que no han llegado a cumplir, o sea, no han llegado a entregar esa publicación a la biblioteca. Entonces, para ellos también va a haber una amnistía, y ahí sí llamamos al compromiso de todos los ciudadanos, ¿no? que tengan una publicación para que cumplan con entregar los ejemplares a la Biblioteca Nacional. En relación a ello, se harán diversas campañas para poder difundir esta nueva ley de depósito legal y también la amnistía administrativa, ¿no? Utilizaremos nuestros boletines que sacamos y están en el sitio web de la Biblioteca Nacional, en la sección de depósito legal. Haremos otras campañas propiamente vinculadas a esto durante todo este año, sobre todo a fin de acopiar la mayor cantidad de publicaciones que no han sido entregadas a la biblioteca. ¿Cuáles son las ventajas para cumplir cumplir el depósito legal? ¿No? Es lo que les decía, no solamente es por el lado de la Agencia Bibliográfica Nacional, en este caso la Biblioteca Nacional, sino también para los creadores, ¿no? Hay mayor visibilidad de estos creadores en el país, o sea, y también en el extranjero, porque no solamente se difunden a través de la bibliografía, sino todos están incluidos en nuestro catálogo. Entonces, desde ahí pueden investigar, desde cualquier parte del mundo pueden investigar y identificar qué investigadores están desarrollando tales temas, ¿no? Entonces, hay visibilidad cuando uno entrega las publicaciones a la biblioteca. También hay un mejor control y garantiza, como les digo, la disponibilidad de ese material para que no se pueda perder con el paso de los tiempos. Finalmente, comentarles solo sobre algunos retos y compromisos que están identificados. Uno de ellos es implementar la desconcentración del depósito legal, luego gestionar la infraestructura tecnológica para el acopio de las publicaciones digitales, porque no va a ser una tarea sencilla, ¿no? Se requiere servidores que nos permitan acopiar esas publicaciones digitales, por ejemplo, los sitios web, cosechadores de repente. Entonces hay que trabajar toda esa parte tecnológica a fin de que realmente podamos cumplir con ese alcance de la ley. También establecer acuerdos y alianzas para fortalecer ese acopio y preservación de las diferentes publicaciones de depósito legal, especialmente las digitales, ¿no? Luego, establecer estrategias para copiar las publicaciones peruanistas, esas publicaciones que no se editan en el país, sino se editan en el extranjero, o son escritas por peruanos, pero en el extranjero. Entonces, buscar esa forma también de incluirlas dentro de nuestras colecciones, porque son temas relacionados a nosotros, y para ello hay que priorizar esos títulos en compras o convenios con consulados o embajadas del país en el extranjero. Bueno, hay que concluir el proyecto del reglamento de la ley para poder darle el marco de acción que nos permita gestionar esta nueva ley.
actualizar y proponer otros documentos, ¿no? Para poder también incluir ahí directivas, guías, aspectos más precisos que nos marca la ley del depósito legal, ¿no? Realizar campañas para concientizar y fidelizar la importancia del cumplimiento del depósito legal. Reforzar indudablemente el equipo de trabajo de depósito legal, porque como ustedes pueden ver, no es solamente un determinado trabajo que se va a hacer con publicaciones impresas, sino que el incluir todos los otros, las publicaciones digitales, incluir los otros programas de radio y televisión, etcétera, demandan una mayor capacidad de trabajo para poder cumplirlas realmente. Y nada, simplemente decirles que el depósito legal es compromiso de todos, ¿no? O sea, todos estamos comprometidos a tener de repente ahí a un usuario que publica o no, o algún colega, a alguien, entonces todos debemos ser portadores de esa información sobre el depósito legal, ¿no? Entonces preguntar, ¿ya se cumplió? ¿No se ha cumplido? O sea, todo eso es una gran tarea que debemos cumplir todos los peruanos para poder preservar la memoria de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Katy, por tu participación. Y ahora pasamos, atentos a todos los participantes, porque viene un tiempo también muy interesante, como es el tiempo de las preguntas y respuestas. Entonces, Katy, sabemos, quería iniciar haciendo una consulta. Por ejemplo, sabemos que desde el año pasado ya se viene implementando el nuevo código de catalogación como son la RDA, ¿no? Y quería consultarte en qué medida dicha implementación facilita el tratamiento, en especial de las publicaciones digitales, ¿no? Que justamente esta nueva ley pues contempla, a diferencia de la ley de depósito legal de 1997. Sí, bueno, como ustedes les he mencionado, ¿no? La parte de la estandarización, que forma parte del control bibliográfico nacional, nosotros ya a partir de este año hemos pasado a hacerlo con RDA. Entonces, RDA tiene ese alcance de poder hacer la descripción de todos los tipos de publicaciones y sobre todo las publicaciones digitales, ¿no? Lo que permite es hacer una relación entre este tipo de publicaciones. Entonces, las RDA ya están siendo aplicadas y, por ejemplo, la bibliografía del 2020 va a salir con estas nuevas normas, ¿no? O sea, es un proceso. Probablemente nos va a costar poder hacer algunos cambios, etcétera, pero bueno, de eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, todo lleva su tiempo, sus cambios, sus mejoras, ¿no? Entonces, sí, o sea, la CRDA también nos sirve para poder hacer esa descripción de las publicaciones digitales. Muy bien, Katy, gracias. También tengo otra consulta. Sin duda, esta nueva ley de depósito legal es un gran avance, un gran logro, ¿no? Dentro del marco de la gestión de las colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Y mi pregunta es, ¿cuál es el impacto esperado, ¿no? Con la aplicación de esta nueva ley? Bueno, el impacto es poder acopiar todas las publicacionnes del país. Por ello es que se están considerando todos estos nuevos formatos de publicaciones, ¿no? Para, como les decía, no solamente tener lo que está en versión impresa, sino también lo digital, el poder preservar los sitios web, por ejemplo, ¿no? Cuánta información hay, por ejemplo, ahora en muchas instituciones públicas sobre el centenario y que eso se preserve, ¿no? Porque después es fuente de investigación. Entonces, eso por un lado, y luego la desconcentración, ¿no? El de poder realmente tener bibliotecas o algunas instituciones aliadas que nos permitan tanto la difusión del depósito legal a nivel del país como también su acopio, ¿no? Es decir, el de poder recibir las publicaciones para que el administrado no tenga pues el problema de tener que enviarlo a Lima o viajar para hacer esa entrega, ¿no? Entonces creo que esos son los dos impactos más importantes de la ley. Muy bien, Katy. Ahora sí vienen las preguntas del público.
Y de parte de una participante desde el Zoom, Sermira Pizarro, hace la siguiente consulta. En cuanto a los peruanistas, Katy, ¿no? Que, por ejemplo, radican en el extranjero, ¿no? ¿Dónde realizan ellos la entrega de sus ejemplares, de sus publicaciones, ¿no? ¿En la Biblioteca Nacional del Perú o en las agencias bibliográficas nacionales donde ellos radican, ¿no? De los países donde ellos radican? Claro, en realidad es donde ellos publican, ¿no? O sea, por ejemplo, si un peruano que radica en España publica ahí, no sé, la editorial Seis Barral publica su libro, ¿no? Entonces lo va a entregar a la Biblioteca Nacional de España, porque es ahí la sede de la editorial, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, en este caso, lo que tenemos que hacer es buscar esas otras estrategias para poder acopiar esas publicaciones peruanistas, porque la ley no tiene alcance más allá de nuestras fronteras. Y lo mismo les pasa a todas las otras bibliotecas nacionales o agencias, ¿no? Agencias bibliográficas nacionales. Ellos también por eso tienen como prioridad, por ejemplo, dentro de la compra, poder incluir estas publicaciones que son parte de, ¿no? de la historia de ellos o de sus publicaciones en relación a sus autores, para poder preservar esa otra parte de lo que es la memoria del país, ¿no? Muy bien, Katy, gracias por tu respuesta. Después tenemos otra pregunta. ¿Hay estudios que demuestren el impacto positivo del depósito legal en el sector editorial? Perdón, ¿me repites, Kelita? Sí, si existen algunos estudios que demuestren el impacto positivo del depósito legal en el sector editorial. Ah, ya, ok, o sea, sí. Tenemos datos nosotros, ¿no? Como les decía, a nivel del depósito legal, a nivel también de lo que es la Agencia Peruana del ISBN, y bueno, ¿no? Y ahora que tenemos el Centro Nacional de ISSN, también son fuentes que nos van a permitir datos estadísticos sobre la producción editorial del país. Entonces, para el caso del depósito legal, sí, en algunas oportunidades ofrecemos esos datos. Por ejemplo, no recuerdo ahorita este centro internacional que publica los datos de producción de cada país, ¿no? Sobre el acopio del depósito legal. Entonces, ¿cuánto está acopiando, ¿no? De las editoriales o los tipos de publicaciones de cada país por el depósito legal? Entonces, nosotros tenemos esos datos, por ejemplo, a nivel de la bibliografía peruana. O sea, de cada bibliografía peruana, ustedes pueden ingresar al sitio web de la Biblioteca Nacional, que ahora ya se publican de manera digital, ¿no? Pueden ingresar y cada bibliografía, además de tener los registros, tiene los datos estadísticos. Por ejemplo, cuánto es la producción por tipo de material, ¿no? Luego, cuánto se publica a nivel de los diferentes departamentos del país, fue el que les mostré en mi exposición. También cuánto de otras lenguas tenemos, o sea, no solamente hay publicaciones en español, sino que también tenemos en quechua, en aymara. Entonces, ¿cuánto de esos también se está publicando? Entonces, todos esos datos estadísticos a nivel de depósito legal sirven también para poder tomar algunas decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede apoyar en tal región, ¿no? ¿Qué se está produciendo? En qué lengua, también tenemos por materias, ¿no? Qué temas más están siendo publicados, por ejemplo, en Arequipa, cuáles son los temas de investigación de ese departamento, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Hay datos estadísticos que sí los hemos analizado y los ponemos a disposición de los ciudadanos, ¿no? Sí, Katy, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de un participante del Zoom también, de Lux. Se refiere, ¿no? En cuanto a lo que mencionaste, Katy, de la trazabilidad del material bibliográfico documental. ¿Te acuerdas en esa sección que mostraste en tu presentación? Deluxe pregunta, ¿no? ¿Eso no tendrá que ver con acreditación o certificación que cumpla estándares internacionales en cuanto a la trazabilidad? Ya, no, la trazabilidad que nosotros tenemos es básicamente para derivar las publicaciones, pero con la protección de vida, ¿no? O sea, además de permitir, o sea, señalar, por ejemplo, que ya se ha recibido en depósito legal y ahora está siendo derivado a procesos técnicos para su clasificación, etcétera, ¿no? Además de permitirnos esos datos,
También en el caso de las publicaciones digitales, lo que nos permite es derivar la publicación en sí, el archivo, pero un archivo resguardado, ¿no? O sea, un archivo, como les decía, que no se puede descargar. O sea, yo no puedo descargarlo para poder copiarlo, ¿no? Pero sí puedo leerlo. O sea, sí me permite leer para yo poder obtener los datos y hacer la descripción en mi sistema de gestión de bibliotecas. Así, por ejemplo, yo voy a generar un registro sobre esa publicación digital y le pondré una nota de alcance, por ejemplo, señalando de que, bueno, que esa publicación solo estará disponible en las terminales de la Biblioteca Nacional y en sus estaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es el alcance que le voy a dar al usuario. Pero ese sistema de trazabilidad me permite derivar y, como les digo, en el caso de publicaciones digitales, mantener esa seguridad de que no va a ser copiada, ¿no? Se han instalado dentro del programa, ¿no? Otras aplicaciones que evitan eso. Entonces, todo eso le da confianza a las editoriales de que realmente puedan, ¿no? Puedan cumplir con el depósito legal con la seguridad de que están respaldadas sus publicaciones y que nadie va a hacer una copia por ahí para poder distribuirla, ¿no? Entonces tiene que ver mucho más con la visibilidad, ¿verdad? Que le va a servir la información a los editores, ¿no? Que hacen entrega de los ejemplares. Muy bien, Claro. Katy. Tenemos también otra pregunta del Zoom también, de Mari Manzaneda. Esta persona pregunta, ¿no? Si un libro tiene de 500 a más tirajes, ¿no? Igual es 4 ejemplares el depósito legal que se hace porque antes se hacía 10. Esa es la pregunta que es. Son ahora 4 ejemplares, sí, solo son 4 ejemplares, ¿no? Sí, antes en las publicaciones de las entidades públicas se entregaba 10, ¿no? Ahora no, ahora solamente son 4 ejemplares, como les decía, 2 que se quedan en la Biblioteca Nacional, o sea, en este caso en la sede de San Borja, uno que irá a la Gran Biblioteca Pública de Lima y lo otro a la Biblioteca Pública de la zona donde se imprimió el libro, ¿no? Gracias, Katy. También tenemos otra pregunta del Zoom de María Pineda. ¿Las bibliotecas municipales, Katy, pueden realizar el depósito legal o cuáles son los pasos a seguir? Porque muchos escritores no pueden viajar por la economía, por aspectos económicos. Claro, claro, precisamente eso es lo que yo señalaba, ¿no? Nosotros vamos a establecer, como les decía ahora con el tema de la desconcentración, nuestros aliados en cada zona. Y para ello, bueno, estamos viendo primero a nivel del Sistema Nacional de Bibliotecas, aquellas bibliotecas que ya estén acreditadas, que puedan cumplir, ¿no? Algún requisito, y si no, con otros tipos de bibliotecas, ¿no? O con otras instituciones. Entonces, eso lo vamos a tener que ir viendo poco a poco. La desconcentración va a ser a través de etapas, ¿no? Porque no podemos hacer una desconcentración así ya de hoy para mañana en los 24 departamentos del país, sino que lo iremos haciendo de manera paulatina, ¿no? Para poder establecer qué bibliotecas. Ahora, desde la biblioteca pública, municipal, por ejemplo, o sea, sí, o sea, también nos interesa el compromiso de ellos en poder, por ejemplo, difundir la ley, y si no van a ser ellos, de repente el centro que va a trabajar con nosotros, la desconcentración, será un referente para darle el alcance al autor, ¿no? Y decirle, bueno, ya no es necesario que vaya a Lima, sino, por decirte, no sé, la biblioteca regional está recibiendo, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar de manera cooperativa y colaborativa con todas las bibliotecas para que nos ayuden a poder acopiar la mayor cantidad de publicaciones de cada una de sus zonas. Muy bien, así como lo han escuchado, las bibliotecas municipales, es decir, que ya van a tener la oportunidad también con esa política de desconcentración, según lo que Katy también ya expuso, ¿verdad? Sí, y Kelita, también, disculpa, otro punto también ahí es el tema de las bibliografías, ¿no? Las bibliografías locales, regionales también, es otro aporte que vamos a ver de trabajar. Bueno, ya hay un video que ha grabado el colega David Coloma, que está en el Centro de Recursos para el Aprendizaje. Ahí pueden ver, por ejemplo, sobre este tema de las bibliografías,
Entonces, ¿cuál es ese alcance, no? Y cómo la importancia de que ellos puedan también establecer eso, porque bueno, son los que van a dar, o sea, tienen la información de su zona, de sus autores, ¿no? De sus creadores. Entonces creo que sí, bueno, hay mucho trabajo por hacer realmente, de verdad, o sea, ellos pueden ser un aporte, por ejemplo, para nuestros registros de autoridades, ¿no? O sea, de poder registrar a sus autores, etcétera, pero en fin, hay trabajo, hay trabajo. En síntesis, se constituyen nuestros aliados estratégicos, Katy, entonces. Así Muy es. bien, muy bien. Katy, también tenemos otra consulta por Zoom de Inés Lazo. Creo que esa pregunta me parece que ya la has respondido, pero pienso que podrías dar una mayor explicación. La consulta es la siguiente. ¿Cuántos ejemplares se deben entregar por depósito legal? ¿Y cómo se puede descentralizar la entrega desde provincias? Sí, bueno, ¿cuántos ejemplares? En el caso del libro son 4, ¿no? 4 ejemplares que ya lo he mencionado, en el caso de materiales especiales y publicaciones periódicas, 3 ejemplares, ¿no? Y ya para los otros programas o libros digitales, pues es el archivo final, o sea, es un solo archivo, ¿no? Que se entrega. Y eso en relación a las cantidades de ejemplares que se reciben por depósito legal. Ahora, el tema de la desconcentración, pues sí, es eso, ¿no? O sea, tenemos el plan, ya está marcado en la ley, ya está marcado en la ley el plan de la desconcentración, pero ahora lo que nos toca hacer, y bueno, lo estamos planteando dentro de del reglamento de la ley, o algunos alcances más precisos de cómo vamos a ir iniciando este proceso de desconcentración que va a permitir precisamente a todos los autores no necesariamente venir hasta Lima o enviarlo a la biblioteca, sino que dejar sus publicaciones en alguna institución o biblioteca de esa zona, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso es lo que vamos a hacer, pero ya les digo, o sea, va a ser un trabajo por etapas, ¿no? Muy bien, Katy. Esta pregunta también de otra participante, Olimpia Ochoa de Astete, también tiene que ver con la consulta anterior, con la consulta última. Dice, ¿qué aspectos tendrán en cuenta para implementar la desconcentración del depósito legal en provincias? Sí, bueno, ahí Olimpia, bueno, un saludo también para ella, que dice de Tacna, nuestra colega, ¿no? Igual que Inés Lazo, también nuestra colega. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, ¿qué requisitos? Bueno, pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, que puedan tener algún profesional de repente que esté encargado de la biblioteca, que no existan cambios, ¿no? Que tenga un sistema de gestión controlado, o sea, en el sentido de que dé seguridad de que esas publicaciones finalmente van a poder ser acopiadas por ellos, ¿no? O sea, hay diferentes aspectos como centros coordinadores, ya la ley del Sistema Nacional de Biblioteca marca unos requisitos, ¿no? Pero estamos viendo, por ejemplo, que no necesariamente de repente la van a cumplir todos los centros coordinadores del sistema, y por eso es que les mencionaba las otras instituciones, porque en algunos sitios probablemente nuestra opción va a ser las bibliotecas universitarias, por ejemplo, ¿no? Que cumplen una acreditación más formal en el sentido de SUNEDU, ¿no? Entonces, de repente va a ser más fácil poder trabajar con ellos. Todavía estamos, como les digo, bueno, planteando, el marco general está en la ley, lo estamos aterrizando un poco más en el reglamento, y luego en la directiva probablemente ya se precise con mayor detalle cuáles van a ser esos requisitos, ¿no? O sea, pero tenemos solamente ahorita de manera general con quiénes trabajaríamos. O sea, primero los centros coordinadores del sistema, luego las direcciones del Ministerio de Cultura, y finalmente tenemos esa posibilidad de otras instituciones que la Biblioteca Nacional pueda considerar. Muy bien, Katy. Tenemos ya la última pregunta. Esta sí es de una participante que nos está conectada desde el Facebook. Ella es Rosario Olivas Weston. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucederá con los libros de peruanos editados y publicados en Amazon que otorgan su respectivo ISBN? ¿Cómo dice? Perdón, Kelita. ¿Qué sucederá, por ejemplo, en el caso de los libros
de peruanos, podría ser peruanistas o de peruanos, ¿no? Editados y publicados en Amazon, ¿no? Que otorgan su respectivo ISBN. Ah, que nosotros otorgamos el ISBN. Porque si nosotros otorgamos el ISBN, quiere decir que está editado por el país. Por lo tanto, como publicación digital, tendría que entregarse a la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, si es editado acá en el país, sí, o sea, la ley tiene ese alcance, ¿no? Entonces, para poder, o sea, o tener la obligación de que puedan cumplir con ello. Y ya si es editado, por eso les digo, ya en otra parte, entonces ahí sí ya nos queda a nosotros buscar las estrategias de poder adquirir esas publicaciones para nosotros preservarlos, ¿no? Que vendría a ser como una publicación impresa, es decir, así como buscamos publicaciones impresas del extranjero relacionadas al Perú, ¿no? Igual también en este caso de repente de Amazon que no es una publicación realizada en el país, entonces habría que buscar esa otra forma de poder adquirirlo para nosotros preservarlo. Muchas gracias, Katy, por tu participación. Y yo, ya por último, finalizando, te quería pedir, ¿no? ¿Cómo puedes sintetizar en una sola frase la importancia, ¿verdad?, de esta nueva ley de depósito legal? Quizás como un llamado de conciencia a esos potenciales depositantes que no se animan todavía por algún motivo, ¿no?, a cumplir con la ley de depósito legal. Bueno, como ya lo había incluido ahí en mi diapositiva, ¿no? Un poco el depósito legal es el compromiso de todos para poder preservar la memoria del país, ¿no? O sea, esa sería de repente la frase, porque si realmente los peruanos, ¿no?, que no, que publican, no lo entregan, pues está perdido, ¿no? Está perdida esa publicación para las próximas generaciones, porque no hay mejor resguardo que los depósitos de la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, porque ahí se le da tratamiento adecuado y todo para que nosotros podamos tenerlo. Así que Muy sí, bien. o sea, hay que cumplir con el depósito legal, ¿no? O sea, bueno, en otros países no es, por ejemplo, no se aplican sanciones, nada, pero ¿por qué? Porque hay una conciencia de que realmente se debe cumplir con la ley de depósito legal, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, que el país también tenga esa conciencia, ¿no? O sea, que todos los ciudadanos puedan entregar así de manera voluntaria, práctica, ¿no? O sea, entregar sus publicaciones para no llegar a los otros puntos, ¿no? Que son más extremos de las sanciones y todo, sino que hacerlo por una conciencia cívica, ¿no? Muy bien, Katy, como dices, ¿no? El objetivo de este depósito legal es, pues, preservar, no solo preservar, albergar el patrimonio bibliográfico documental, sino también que nos da identidad, ¿verdad? Es para todas las generaciones, ¿no? Así es. Y para todo el país. Muchas gracias, Katy, por tu participación el día de hoy. Y a continuación, también antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, el miércoles 8 de septiembre, fecha donde el bibliotecólogo Yuri Rivera presentará la conferencia Transformación Digital en y desde las bibliotecas. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención: usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación. Que tengan muy buenas noches.